Bueno, Gracias. Profe Araceli, presente, buenos días. buenos días. Entonces, la clase de hoy corresponde a hablar un poco sobre el postestructuralismo, que en realidad es un cuestionamiento a las ideas pues, más generales de lo que fue el paradigma estructuralista. ¿En qué sentido? Yo no sé si a ustedes, igual que a mí, me dio la impresión de que el estructuralismo era, a veces nos puede llevar a una especie de camisa de fuerza en el análisis, como que el término de estructura le quita esa riqueza en el sentido a la hora de analizar o estudiar un determinado fenómeno o problema o situación de la vida social, no todavía no entrando en el elemento literario. Claro, por mucho tiempo el paradigma estructural fue el único o el más importante a la hora de estudiar las obras literarias. Para muestra un botón, que no fue sino hasta el 2012, creo que ya cambia la manera de abordar los textos para bachillerato, que eran antes de eso, antes del 2012. Yo me acuerdo muy bien porque cuando yo inicié trabajando, fue en 2010, 2011, ya en 2012, me correspondió impartir quinto, por primera vez, bachillerato. Tenía yo tal vez unos 26 años. Y no solo fue que los estudiantes no habían nombrado a la profesora en décimo, o sea, no habían recibido décimo, sino que me correspondía a mí impartir 2 años en uno. No solo eso, sino que nadie sabía cómo iba a entrar en los exámenes de bachillerato las nuevas lecturas, porque es como ahora, solamente que en ese momento era nuevo todo, de que aparece, que puede aparecer una de las 8 novelas que hay en la lista de lecturas y, y uno no sabe cuáles. Antes sí había una lista definida cuando yo estudié en el cole, eran las mismas lecturas de siempre. Y antes el paradigma principal era el estructuralista, ahora se amplía un poco con los nuevos programas, con las 4 fases, se amplía un poco esa visión de la literatura. Entonces, que sirva eso de ejemplo para entender cómo el paradigma estructuralista pues nos puede servir y funcionó y funciona todavía para acercarse a las obras, pero no es el único, ni tampoco podemos limitar la obra literaria, el análisis de las obras literarias a lo mismo de siempre, a lo mismo de siempre. Resulta que a finales de los 60 e inicios de los 70 empiezan a surgir toda una serie de corrientes de pensamiento llamadas postestructuralistas, que justamente quieren sacudirse de esa camisa de fuerza que implicaba el paradigma estructural, no solo en literatura, sino en las diferentes ciencias, en las llamadas ciencias sociales, la antropología, la sociología, la, la historia, y ahondar en nuevos caminos. Entonces,
el postestructuralismo surge como un cambio contra la rigidez en el análisis de las diferentes ciencias sociales y también en el arte, como es el caso de la literatura. Vamos a ver puntualmente las diferencias. Puntualmente. La primera, esa es una diferencia general, no estamos entrando a lo literario todavía. Para los estructuralistas, todo fenómeno social, toda disciplina del pensamiento es concebida como una estructura. Los postestructuralistas critican esta visión de estructura, ya que para ellos la idea de estructura es rígida y cerrada. La primera diferencia, mientras que para los estructuralistas la idea de estructura y de sistema era lo más importante y correspondía a indagar cada parte de ese sistema, para los postestructuralistas esa ya es una visión caduca, o sea, que hay que criticar, que ha caído en desuso y hay que optar por otras formas de análisis menos rígidas y menos cerradas. ¿Ok? ¿Qué aspecto de la visión de estructura critican los postestructuralistas? No son muchos, pero por ejemplo, ellos, entre tantos aspectos de la estructura, ¿qué es lo que ellos cuestionan? Que esa es la razón. Pero, ¿eso qué significa? Que bueno, que a veces no había un intercambio de saberes entre la historia y la sociología, o la literatura y la historia. No, el término de estructura prácticamente nos lleva a verlas cada una por campos separados. Entonces, los postestructuralistas critican la visión de estructura por ser rígida y por ser cerrada. Entonces, ellos son un poco más amplios, a la hora de abordar estos fenómenos. Creen que debe haber una interdisciplinariedad. ¿Qué significa eso? Que debe haber una relación entre las diferentes disciplinas. Si estamos hablando de la pobreza, ese término podemos integrar aspectos sociológicos y aspectos históricos, ¿por qué no? Perfectamente. O los análisis literarios los podemos alimentar con aspectos históricos, cosa que quizás el estructuralismo no lo aceptaba tan de buenas a primeras. ¿Ok? Estamos hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, ahora sí. Ya la segunda diferencia la podemos trasladar al ámbito literario. La primera tiene que ver con un poco ya enfocado en lo que hablábamos ahora, pero centrado en lo literario. En el ámbito literario, los postestructuralistas consideran el texto como... No, esto hay que corregirlo aquí. Un momento. Los estructuralistas. Los estructuralistas consideran el texto como una estructura cuyo significado se alcanza al aplicar las diferentes herramientas de análisis. Pero las distintas o diferentes teorías postestructuralistas se unen al decir que el texto es un fenómeno complejo que entra en relación
con otros discursos y otras disciplinas del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si concebimos el texto literario como una estructura, basta con analizar cada una de sus partes, basta conseguir una serie de pasos y listo. Obtenemos el significado como si fuera una fórmula. Pero los postestructuralistas, ¿qué era lo que decían? Hay diferentes corrientes postestructuralistas muy diferentes una de otras, y ya vamos a entrar a ver esto durante las próximas semanas. Tampoco es que faltan muchas, pueden faltar unas 5 tal vez, y hay que sacar el examen. Pero vamos a ver cuánto nos da tiempo de ver algunas de estas teorías. Son diversas, pero, ¿qué tienen en común? Pues bueno, su batalla contra el estructuralismo. ¿En qué sentido? De que el texto literario es un fenómeno muy complejo, cuyo análisis es muy complejo y muy rico. Y limitarlo a esa serie de pasos significa limitar la riqueza del análisis. Por ejemplo, habíamos visto los elementos del análisis estructural tanto en la clase anterior como en el video. ¿Qué decíamos en esa clase? Análisis estructural es la organización secuencial de la historia, identificar los espacios, identificar el tiempo, registros del aura, los tipos de narrador, los planos narrativos, el código apreciativo, ¡pum!, listo. Pero los postestructuralistas, ¿qué dicen? Bueno, tenemos que, se puede tomar en cuenta eso, pero el texto literario posee una riqueza mayor que no debe limitarse a esas fórmulas estructurales. ¿Por qué? Porque hay que vincularlo mayoritariamente con la misma historia de la literatura, hay que vincularlo con el contexto en donde la obra se da. Se puede retomar algunos aspectos del autor, ¿por qué no? Se valora la integración o el rol del lector, esto también lo vamos a ver ahora, y se valoran otras disciplinas. Entonces, para los postestructuralistas, no podemos seguir aplicando siempre las mismas fórmulas de análisis o el mismo método a algo tan complejo como lo literario. Ya casi ven, un momento, voy a traer unos audífonos.
Ok. Otra diferencia muy sencilla es que para los postestructuralistas la literatura no es una ciencia, es un arte. En cambio, para los estructuralistas que tomaban mucha influencia del formalismo ruso, sí, para ellos la literatura sí es una ciencia, o intentan que sea una ciencia. Entonces los postestructuralistas están contra esa visión del texto literario o de la literatura como una disciplina científica. No, para los postestructuralistas la literatura ante todo, es un arte, es un arte, ¿ok? Y que no basta disecar cada una de las partes de los textos literarios para analizarlo, no, podemos analizar solo una parte, una porción del texto, no todo. Podemos enfocarnos en este punto o en el otro. Y recordemos, dicen los postestructuralistas que, como ya dije, la literatura ante todo es arte, es creatividad, es creación, es invención, es experiencia cotidiana que se expresa de una u otra forma en la voz narrativa, en el caso de las obras de cuento o novela, por ejemplo. Entonces, todo eso escapa o entra en un escenario imprevisto para el control totalitario quizás de lo que sería una ciencia. La rigurosidad científica, en el caso de la literatura, al ser un arte, no tendría por qué aplicarse. El arte, o sea, la literatura es más libre. En ese sentido. Por eso no se le puede aplicar el método científico, como querían hacer en muchos casos los estructuralistas. Entonces, vuelvo y repito, para los estructuralistas, la literatura como una disciplina buscaban hacerle una análisis o una pretensión de que fuera como una ciencia. Los postestructuralistas pues cambian esa visión. Bueno, cambian, o por lo menos tienen diferencias con esa forma de analizar el discurso literario, que es para ellos ante todo es arte, es creatividad. Y por último, para los postestructuralistas, el carácter abierto del texto es muy importante. Abierto e incompleto de los textos literarios. ¿Por qué abierto o incompleto? Porque las novelas, los cuentos, los poemas se están actualizando y renovando su significado constantemente. Porque no solo se trata del autor que escribe y las inquietudes del autor y el contexto en donde vivió, eso se traslada al narrador y el narrador como una máscara del escritor lo reformula o lo recrea mediante la ficción. Pero ya luego vienen otros aspectos que le dan la renovación al texto, que no toma en cuenta el estructuralismo. ¿Como cuáles? Como el papel del lector, como el papel de las instituciones literarias, como las sociedades posteriores. Por esos elementos, por la crítica literaria, por esos elementos es que el texto literario no puede ser cerrado, sino, según los postestructuralistas, el texto literario es abierto e incompleto, porque su significado, su vigencia es múltiple y además se está renovando
permanentemente con las lecturas que se hacen. ¿Cuáles son algunas teorías postestructuralistas importantes? El deconstruccionismo, la teoría de género, la teoría queer, que ya tiene que ver con el estudio de las identidades sexuales, que eso tiene que ver con la representación de los discursos homoeróticos en los textos literarios, y la etnocrítica. Hay una diversidad bien grande en el análisis, pero ¿por qué? Porque eso va de la mano con una transformación en la escritura, una transformación en los motivos o las temáticas de los escritores a partir de los 70, pero principalmente de los 80. Entonces, así como van transformándose las temáticas de la literatura, también la teoría va cambiando su aparato crítico. Claro, no vamos a leer las obras nuevas a la luz de las teorías más antiguas, ¿no? Es difícil. La sociocrítica, también, esa sí vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar la sociocrítica, la teoría de género, queer y etnocrítica, que son tres más bien, ahí hay tres casi que diferentes. No es que esas tres son parte de lo mismo, ¿no? La teoría de género se encarga de rastrear, por ejemplo, las diferentes manifestaciones del patriarcado, de, de la construcción de los personajes femeninos en los textos literarios. La teoría queer ya habla más sobre el tema de la homosexualidad, de la bisexualidad, de la transexualidad, que empiezan a emerger en los textos literarios. Y la etnocrítica se enfoca en cómo interpretamos los discursos o la representación de fenómenos como el racismo, el antisemitismo, que tiene que ver con el odio justamente o con la discriminación a los judíos, etc. En la nueva literatura. La sociocrítica, que tiene que ver como una nueva forma de estudiar la relación entre la literatura y la sociedad, que no es nada más de que una obra literaria es el reflejo de la sociedad, no es algo mecánico, la relación entre literatura y sociedad no es algo mecánico, y la sociocrítica profundiza en eso, nos da herramientas para el análisis de lo social en el texto. Cada texto tiene sus marcas de ver o de tocar los problemas sociales. Un texto es diferente de otro. Y la teoría de la recepción, que es lo que más o menos vamos a ver un poco hoy, para que ustedes tengan ese panorama, se encarga de detallar en el rol del lector y ese carácter de la obra abierta. Me faltó ahí la teoría de Mijail Bakhtin con la polifonía textual y el dialogismo. Pero son bastantes. Y eso lo vamos a complementar con el estudio del posmodernismo como una especie de, entre comillas, movimiento literario, que ya consiste en estudiar las obras y sus características, digamos, temáticas, de las obras que surgen a partir de 1980. Eso, como les dije, sería hasta las próximas clases. Entonces, en eso consiste las teorías postestructuralistas. ¿Y por qué son tan importantes que ustedes las conozcan, aunque sea de pasada, aunque sea de una manera general? Pero eso sí, ver
¿qué elementos de esas teorías podemos aplicar en el aula? Claro, pero es muy importante que ustedes las conozcan, porque las podemos aplicar a las obras literarias contemporáneas, o sea, más recientes. A mí me da curiosidad porque un curso que se lleva de algo de la novela o la literatura contemporánea, y para ellos contemporáneo es el realismo mágico y García Márquez. Eso no es contemporáneo, eso es de los años 60 y que tuvo su apogeo 60, 70 y ya con el 80 más bien fue una fórmula trillada. Así como el cisne de Rubén Darío fue una figura importante, se comenzó a ser más común y ya no tenía ninguna novedad. Entonces, ahí entra el vanguardismo como una renovación. La literatura que empieza a publicarse en 1980 hasta la fecha ya es una literatura, bueno, incluso en 1980 podemos decir que ya hace tiempo. Pero, ¿por qué esa fecha? Porque es cuando ya empiezan a darse todas las transformaciones propias de la globalización y las políticas de libre mercado y las migraciones y la multiculturalidad. Entonces, esas características históricas nos marcan un antes y un después para estudiar la literatura de los últimos ya casi 40 años. 1980, casi 40 años. Qué fuerte. No, 40 años prácticamente. Pero sí, digamos que se pueden dividir en dos etapas, del 80 hasta el 2000 y del 2000 para acá tal vez. Pero ahí vamos a ir entrando poco a poco en eso, poco a poco en eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, Adelante. disculpe si se oye mucho ruido, es que está lloviendo a cántaros. Para entender un poquito mejor, porque lo estoy como masticando, el- lo que lo diferencia de del estructuralismo, bueno, del formalismo ruso a lo que usted está diciendo ahorita es que para los rusos lo ven como una ciencia, pero esta vez se ve como un arte. No, lo que quiero decir primero que todo es que el estructuralismo recupera algunas ideas del formalismo ruso, entre ellos esa idea de la intención de convertir la literatura en una ciencia. Entonces, los postestructuralistas, ¿qué es lo que dicen? No, eso no puede ser como tal, porque la literatura, al ser principalmente un discurso artístico, no es posible aplicarle, pues, el método científico como tal, ¿no? La obra literaria es muy diversa, es múltiple, tiene muchos significados, es plurisignificativa, es producto de la creatividad y eso no es medible como una ciencia. Estaban los postestructuralistas, se enfocan en decir que la literatura es un fenómeno muy complejo, que los textos literarios son plurisignificativos y por eso es que no pueden ser considerados el discurso, las diferentes manifestaciones literarias no pueden ser consideradas una ciencia. No puede ser. Es más inclinado al arte,
justamente. De hecho que sí, porque la literatura es muy expresiva. Exactamente, exactamente. Y como yo dije en el video de entre semana y ahora, no quiere decir que los post-estructuralistas desprecien todo lo que dijeron los estructuralistas, pero simplemente lo que hacen es darle un escenario más macro y tomar en cuenta, bueno, que no se les olvide que la literatura ante todo es una práctica artística, es arte, es ficción, es creatividad. Eso se ha olvidado. Y los postestructuralistas retoman mucho eso, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Denme un momento, ya casi regreso. Un minuto. ¿Me avisan qué tal se escucha? Bien, profe, bien. Entonces, como les decía, hay un elemento importante de la teoría de la recepción literaria. Bueno, yo antes la verdad quiero decir que este curso es bastante pesado, porque por lo que les dije, por lo que pasamos ya viendo puras teorías
vean, prácticamente estamos haciendo los dos cursos en uno. Entonces, yo todo eso lo voy a tomar en cuenta a la hora del próximo examen. Así lo hice en el primer examen. Tratar de no maltratarlos mucho, pero es que en realidad a mí me interesa bastante que ustedes se lleven ese panorama, que estén enriquecidos y enriquecidas con lo que ha pasado a nivel teórico en el ámbito literario. Por supuesto que un curso de esa naturaleza no va a poder abarcar a profundidad las diferentes discusiones y las diferentes teorías, sino que queremos dar una visión amplia, panorámica, no tan a fondo. Y uno, estando acá, comprende el objetivo de la formación de ustedes. Estamos estudiando enseñanza del español. Entonces, todo lo que nosotros estudiemos acá tiene un fin primordial, que es que ustedes se lleven material, instrumentos, herramientas para el trabajo en el aula. A veces uno como docente universitario se pierde en eso, porque la formación que yo recibí en la universidad era diferente a la de ustedes. A nosotros nos preparan principalmente, o casi que 50-50, claro, el conocimiento y la enseñanza, pero para uno tener la vocación de investigar, de escribir artículos académicos, ensayos, y para eso sí es necesario ahondar en las diferentes teorías literarias a fondo, de leer, de abarcar temas muy complejos, de estudiar filosofía, un montón de cosas. Acá no, acá el objetivo es otro. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con estas teorías? Que ustedes más o menos sepan algunas ideas generales, pero principalmente que ustedes digan, bueno, del curso de teoría 2, yo voy a aplicar esta técnica sobre la teoría de la recepción, que me va a servir con los estudiantes. O voy a aplicar la idea de la intertextualidad para analizar un poema. Entonces, la teoría del servicio es la enseñanza y el trabajo con los estudiantes. Eso es lo que yo quiero que hoy se lleven esa idea. La teoría de la recepción literaria es incluir al lector en no solo la interpretación, no solo se trata de decir que el lector debe, cada persona le da su significado propio a una obra, sino que si, como vamos a ver ahora, si el texto no es leído, para ellos el texto no existe. Entonces, el hecho de que el texto sea vigente o no va a depender de los lectores. Sin los lectores, este no existe. Eso es muy importante. Y en eso consiste en parte la teoría de la recepción. Es lo que decíamos ahora. Estudia principalmente el papel del lector en la literatura. Cosa bastante novedosa. Por ejemplo, si nosotros lo interpretamos a la luz del estructuralismo,
¿Qué es lo novedoso de la teoría de la recepción? Es de que en la ecuación de análisis, para el estructuralismo, lo más importante es partir del texto y aplicar las diferentes herramientas de análisis estructural en el texto. En cambio, para los de la teoría de la recepción, a esa prioridad de estudiar el texto hay que sumarle el rol del lector. El rol del lector, que tiene dos sentidos. Uno, que actualiza el texto, y otro que hace que el lector también se instruya. Entonces es una relación como de colaboración. Entonces, esa instancia en el análisis que incorpora al lector es lo que le aporta la teoría de la recepción literaria, que surge en 1967 a raíz de una conferencia de Robert Jauss, que fue el principal impulsor de esta teoría, junto con Wolfgang Isaac, dos alemanes. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? Habla de la nueva recepción, la que se toma como modelo a partir de los 60, tiene un espíritu más científico, o sea, más bien se busca, eso es importante, se separa del estructuralismo, ¿ok? Dice, intenta separarse del estructuralismo, es decir, estudiar la obra sin tomar referentes reales. La pragmática pasa de la competencia a la performance, es decir, se centra sobre cómo actúa un lector cuando lee una obra. O sea, para esta visión de la teoría de la recepción, ese párrafo que yo acabo de leer, ¿qué significa? Significa entender el proceso de lectura que le dan los diferentes lectores a una obra. ¿Qué es lo que llama la atención en una obra desde el punto de vista del lector? ¿Cuál es la formación que tiene ese lector previa al tiempo de leer una obra? ¿Y cuál es el efecto que causa un texto en el lector? Ven, por eso yo decía que la teoría de la recepción le da mucha prioridad al lector, pero ¿en qué términos? En los términos en los que yo acabo de decir. En estudiar el proceso de lectura de una obra por parte de los diferentes tipos de lectores. Vuelvo y repito, ¿eso qué significa? Conocer las características del público meta de una determinada obra. ¿Cuánto leen? ¿Cuáles son los gustos de la lectura que tienen antes de leer el Quijote? ¿Cuál ha sido su formación previa a nivel escolar, escuela, colegio? ¿Cuántas lecturas tiene? Todo eso debe tomarse en cuenta desde el punto de vista de la recepción. Y eso es lo primero. Luego, ¿qué aspectos de la obra le da más peso al lector? Si como tal la trama, si las imágenes literarias, si las escenas cómicas. Y después,
las reacciones que puede tener un lector sobre una determinada obra. ¿Verdad? Si es una risa, ¿de qué nos reímos? Si es tristeza, si es repulsión, ¿a qué le tenemos repulsión cuando leemos una obra? Si la dejamos botada, ¿por qué la dejamos botada? Todo eso. Es lo que decíamos ahora, en la segunda característica, dice. Introducen la idea de que un texto es incompleto hasta que alguien lo lee. Un texto no leído no tiene entidad literaria. Es lo que decíamos ahora. Lo que uno ve como material escrito, las páginas, la trama, todo eso que llega a nuestras manos en forma de poesía, de novela o de cuento, es solo un momento de lo literario. El otro momento de lo literario ya es la lectura que hacemos. En sí mismo, las páginas, los capítulos, las tramas de las novelas o los cuentos, es letra muerta en sí mismo. ¿Y cuándo es letra viva? Cuando alguien asume esa lectura. Arriba dice, el texto es un fenómeno histórico. La evolución del texto depende de la intervención que han tenido los distintos grupos de lectores a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Dice, el texto es un fenómeno histórico. ¿Eso qué es? Quiere decir que no existe un significado definitivo de las obras. Los significados son cambiantes por una serie de factores, entre ellos la historia. Los diferentes acontecimientos históricos hacen que un texto sea leído de una forma o de otra. Les puedo poner un ejemplo. Una novela que hable sobre, por ejemplo, aquí todos leyeron casi el cuento, casi todos leyeron el cuento del matadero, casi todos, no sé si todos o todas, pero el cuento del matadero se sitúa en Argentina y no lo dice directamente, pero habla de una dictadura de Rosas. Entonces, ese texto que fue escrito en el siglo XIX, pudo haberse visto renovado o tal vez pudo haber adquirido importancia en 1976 a 1982 en Argentina, porque en Argentina hubo una dictadura. Entonces, ese contexto histórico, ese fenómeno histórico, nos lleva a que los lectores se identifiquen o rescaten el texto El Matadero, aunque haya sido escrito casi 100 años antes. Entonces, los diferentes momentos históricos pueden motivar a los lectores a leer un texto o no. Entonces, la historia influye para interesarnos o no interesarnos, para interpretar de X o Y manera un texto literario. A eso se refiere.
La historia nos marca. La historia de las sociedades nos dicen o nos impulsan a leer un texto o no. Y nos impulsa a leerlo de determinada manera. ¿Verdad? Se reconoce a la vez la dimensión social de la literatura. Interesa más estudiar qué efecto ejerce una obra que no cómo está escrita. Quiere decir, estudiar qué efecto ejerce en el lector en la producción de las obras. El lector determina, vamos a ver, siempre me pasa lo mismo con este cuadrito. El lector determina el concepto de literatura como compromiso. La literatura puede ser una forma de compromiso social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la obra literaria puede mover al lector a realizar una acción. La obra literaria puede mover al lector a cambiar su forma de pensar y asumir un compromiso social. Pero es a partir de la lectura que alguien hace. Por eso es que creemos que cuando hablamos de que la dimensión social de la literatura es justamente eso, que la literatura activa en nosotros una conciencia y nos cambia la manera de pensar. Bueno, por lo menos puede pasar, no quiere decir que siempre pasa, pero es parte de esa visión activa del texto en el contacto con el lector. Entonces, para retomar, cuando hablamos de la teoría de la recepción literaria, nos interesa destacar que la teoría de la recepción se centra en el lector. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de ese lector? El nivel de educación que tiene ese lector. Luego, al momento de sentarse a leer, ¿qué es lo que más le llama la atención de esa lectura? Y cómo reacciona el lector ante el texto. ¿Ok? ¿Cómo reacciona el lector ante el texto? Luego, la idea de que el texto está incompleto hasta que alguien llegue y lo lee. Un texto sin lector no es texto. Eso es importante. Y es lógico de entenderlo, por lo que hablaba yo anteriormente. Porque el lector, o los lectores más bien, todos somos diferentes. Si usted ha leído mucho, una obra literaria pesada como el Quijote, no lo va a agarrar usted desprevenido. Si usted casi no ha leído, entonces puede que sí. O si usted está acostumbrado a leer nada más artículos de La Nación, o está acostumbrado a leer frases motivacionales, de esas que la gente escribe en los estados, es válido, yo no estoy criticando eso. Por supuesto que cuando llegue a leer el Quijote,
se va a descolocar, se puede sentir un poco desubicado, perdido, y puede ser que la obra no tenga esa validez para la persona, ese interés. ¿Ven qué interesante? Que en realidad quienes hacemos las obras son los lectores. Quienes determinamos eso somos los lectores. No es mismo a lo que Jessica le llame la atención cuando lee el Quijote que lo que le puede llamar la atención a otra persona, no es lo mismo. Hay énfasis que uno hace y que otro hace en su lectura. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender justamente de qué tipo de lector sea usted. Si es un lector habitual, si es un lector no tan habitual, entonces tenemos que quitarnos la idea de que la literatura o de que los textos están ahí y es nada más llegar y descifrar un significado. No, no. Desde el punto de vista de la teoría de la recepción, nosotros como lectores somos los que le damos vida o los que le damos muerte a los textos literarios, dependiendo justamente de esa de ese baje como lectores. También, no solo es algo individual, es algo social. ¿Qué tanto desde la formación nuestra secundaria o primaria leemos eso y de qué manera nos han enseñado a leer? Eso influye en que una obra nos guste o no. Luego, en la siguiente parte está cuando hablamos de que un texto es un fenómeno histórico, o sea, que los diferentes acontecimientos de la historia de la humanidad hacen que un texto sea más apreciado que otro. Si usted vivió bajo una dictadura y lee una novela que trate sobre la dictadura, usted se va a identificar con eso, porque usted estuvo en ese momento de la historia. Y de una vez, lo que se plantea ahí activa muchas sensaciones familiares. Si usted, que nunca ha estado bajo una dictadura, lee un texto de la dictadura, probablemente no lo vaya a sentir de esa manera y tenga que informarse del contexto. Pero aunque no haya estado en el tiempo ese histórico de la dictadura, el texto que nos hace como lectores ir a informarnos, el texto nos enriquece. Y también cuando hablamos de la dimensión social de la literatura, un texto nos mueve a nosotros, o nos puede mover, nos puede cambiar el pensamiento, nos puede sensibilizar de las problemáticas sociales. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A que es una relación, cuando hablamos de la teoría de la recepción, hay un vínculo de colaboración, hay un vínculo recíproco entre el texto y el lector. Un texto está incompleto hasta que llega alguien y lo lee. Cuando alguien lo lee, le da vida al texto. Pero también el lector se alimenta del texto. Lo enriquece. Le hace incluso que pueda sensibilizarse, que pueda cambiar su forma de ver. Y ojo, esto es muy importante. El texto o las lecturas que realizamos nosotros hace que cambiemos
como lectores. Es algo muy interesante, porque si usted en un principio no lee tanto, o lee solo novelas de la literatura comercial, o lee solo fragmentos de textos de mensajes motivacionales, pero ya empieza a estudiar los clásicos de la literatura, usted ya no es el mismo lector. Entonces, si usted evoluciona como lector, si usted no es el mismo lector, entonces, a la hora de analizar esos textos, que se van a enriquecer o van a ser iguales, tampoco van a ser iguales, se van a enriquecer. Se van a enriquecer. Pues ven que es algo recíproco. No existe texto sin lector, ni lector sin texto. Profe, Sí. yo recuerdo que en primaria el primer libro que leí fue El Principito y la verdad es que me cautivó de una manera que me encantó la lectura, en mi vida había leído un libro, pero luego entraron algunos más extraños como La Vorágine y ahí sí tenía que tener como un diccionario a la par porque es como muy complejillo, pero en sí yo siento que toda literatura deja su enseñanza. Yo pienso que también es uno, bueno, digo yo, porque anoche nos decía un profesor que cuando nosotros hacemos una parte de desarrollo debemos pensar que otra persona lo va a leer, que no escribamos para nosotros, sino que otra persona también lo va a leer. Entonces, y yo me imagino que un actor también tiene que tener ese cuidado de llamar y cautivar al lector, al que lo va a leer. Se corta, pero bueno, lo que escuché sí es un aporte bastante importante. Muy bien, excelente. Es cierto, esos elementos hay que tomarlos en cuenta cuando usted trata de una obra. Ahora, ¿qué de esto podemos aplicar nosotros en el aula? Tenemos que fomentar mucho, como parte de la teoría de la recepción, que el estudiante, si decimos que el texto es un texto abierto, una obra es incompleta, hasta que llega alguien y lo lee, podemos discutir o ubicar como parte del acercamiento a la obra, qué sensaciones nos despierta un pasaje del texto que de repente sea grotesco, lo presentamos en la pizarra o lo hacemos llegar para que lo lean, ver qué se le activó a ese estudiante en cuanto a los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato. El tema de lo emocional también es importante. Y cada quien lo va a percibir de manera diferente. Lo que hablaba una compañera que no está en este curso, ella decía que cuando leía partes del Quijote, la gente iba en el bus leyéndolo y la gente se le quedaba viendo raro porque ella se reía. Es parte de esa reacción que nos genera el texto. Otro aspecto importante que podemos tomar de la teoría de la recepción es comprobar con el estudiante. Después de leer tal o cual historia, tal o cual poema, tal o cual cuento, ¿qué conocimientos adquirí? ¿Qué tuve que hacer qué tuve que hacer yo para entender, para darle mi significado al texto? Si tuve que leer, investigar o ver videos en YouTube sobre algún aspecto histórico, si me llevó a analizar la biografía de algún personaje a partir del cual se basa la obra, si leí el cuento Es que somos muy pobres de Juan Rulfo, entonces fui a investigar sobre la Revolución Mexicana, fui a investigar sobre los paisajes de México
en los años 80, en los años 40, en los años 30. ¿Qué me dejó el texto? Le preguntan ustedes a los estudiantes. Eso les digo. El texto a nosotros nos alimenta. ¿Y cómo alimentamos el texto nosotros? Como lectores, dándole un final diferente, recreando el final de un texto o creando un texto nuevo a partir de un pasaje de la obra o dándole una segunda parte a un cuento. La tercera parte del Quijote, ¿cómo la harían ustedes? Ahí entra el lector a jugar una tercera parte del Quijote. ¿Se puede o no se puede? ¿Por dónde empiezan ustedes? Tal vez Sancho se haya contagiado de la locura de su amo y más bien al revés, sea que el escudero esté buscando un caballero andante, porque sin él, Don Quijote, que ya no puede, él tampoco puede seguir, él necesita a alguien para hacer las aventuras. Y al revés, Sancho va y busca a alguien para que lo acompañe. Ahí le estamos dando nosotros la vida al texto, completando o recreando el final, creando una segunda parte, creando una secuela sobre un personaje secundario. Hay series que son así. Está la historia del personaje principal de una serie y hay otros personajes que son secundarios, pero que son llamativos. Y sobre esos personajes secundarios se hace una serie independiente, pero que hable sobre ese personaje. Entonces ustedes pueden hacer una historieta. Igual, me quedo con el ejemplo del Quijote porque es el que tengo más fresco. Pero puedo hacer una historieta aparte sobre, qué sé yo, la vida de Ginés de Pasamonte cuando lo soltaron, cuando Don Quijote lo liberó en el episodio de los galeotes. Entonces voy a crear una pequeña historieta sobre ese otro personaje. Ahí le estoy dando vida al texto yo. Entonces, esas son las herramientas que la teoría de la recepción nos puede dar a nosotros para estudiar los textos literarios. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. De mi parte no, profe. Profe, yo no hubiera escrito que Don Quijote murió. También está eso, ¿no? Está de que nosotros nos agarremos y opinemos sobre el final de una obra. Eso es muy importante. Ahora que usted lo mencione. No estoy de acuerdo con eso. Por esto y esto. Entonces, no es solo reescribir el final de una obra, sino es por qué estamos disconformes con cómo terminó la obra. ¿Ok? Bien. Son las 11:16. Vamos a que ustedes me envíen un mensajito en el chat de Teams sobre cuál característica del realismo mágico se expresa en el cuento que se asignó. Les digan cuál es la característica más importante para ustedes del realismo mágico que se presenta en ese cuento. Comentario pueden ser de unas 150 palabras. Para no quedarnos descolgados con esa parte. Y que ustedes relacionen el cuento con
el realismo mágico como una fase, como un submovimiento, digamos, porque habíamos dicho que no es un movimiento literal. Entonces, puede ser a partir de ahora. Aprovechen este rato que tienen de clase para escribir ese comentario. ¿Qué característica principal del realismo mágico se expresa en el cuento leído? ¿Y por qué, obviamente? Nos desconectamos. Sí, sí, claro. Ahí al chat de Teams, recuerden. Así que, bueno, nos vemos. Que les vaya muy bien. Ok, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe.
Es que vea, atención.